Fuerte este discurso, Brenda Estefan, analista internacional, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué lectura le das a esta elección, a estos resultados allá en Italia? ¿Va a cambiar o no la geopolítica, la geografía allá europea en estos temas políticos en un momento en que es muy trascendente para esta parte geográfica del planeta? Buen día. Muy buenos días, Jesús. Pues el discurso que apenas escuchábamos es muy revelador de quién es Giorgia Meloni, cuáles son sus principios de política, su ideología. Finalmente, ella en el año 2020 participa en el gobierno de Berlusconi como ministra, después crea su propio partido político y bueno, Fratelli d'Italia, que realmente no había tomado fuerza políticamente, se convierte durante el gobierno de Mario Draghi en el único partido de oposición. Fue el único partido que se mantuvo al margen de la coalición de gobierno y por lo tanto para los italianos es probar lo que no han probado. Ya habían sido gobernados por una coalición del resto de los partidos y Giorgia Meloni representa justamente un cambio a lo que había sido el gobierno de Mario Draghi. Meloni es una mujer que a nivel de la Unión Europea genera un poco pues de suspicacia, de dudas por su pasado. Justamente lo decía Paola, es un gobierno de extrema derecha. Había habido la extrema derecha dentro de las coaliciones gobernantes, pero no como el partido dominante de la coalición. Ahora Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, se convierte en el partido dominante de esta coalición gobernante y esto preocupa un poco, sobre todo porque ella ha sido euroescéptica. Ahí vimos la declaración en donde dice no a la burocracia de Bruselas y en general su posición ha sido crítica de cara a la Unión Europea. Esto pues hace ver que en los próximos meses y años seguramente si bien no habrá un Italexit, por decirlo así, sí no se podrá avanzar en una profundización de la integración europea, claro, con la tercera economía, que es Italia, pues en contra de este tipo Brenda, de profundización de la integración, Jesús. Y el otro gran tema geopolítico, pues es la guerra en Ucrania. Giorgia Meloni ha condenado la invasión rusa y se ha dicho a favor de la posición de Ucrania y la OTAN. Sin embargo, sus compañeros de coalición, Matteo Salvini de Forza Italia, de la Liga, y Berlusconi de Forza Italia, pues tienen una posición diferente, se han mostrado más bien críticos de las sanciones hacia Rusia y tienen una historia de relación con Putin, digamos, como algunos otros partidos de derecha. Brenda, a ver, ¿qué está pasando? Buenos días, antes que nada. Pero, ¿qué está pasando en Europa? O sea, tenemos los casos de Hungría, de Polonia, como ya lo decía Ursula von der Leyen, casi la victoria de Marine Le Pen en Francia, ahora con Giorgia ganando en Italia. ¿Qué está pasando para que la ultraderecha esté ocupando espacios y ganando territorio importante? Así es, Paula, y agregar que hace 15 días en Suecia gana también una coalición de derecha y extrema derecha. Decir también que, por ejemplo, la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, tiene posiciones muy duras, antimigrantes, incluso continúa con esta política de enviar a los solicitantes de refugio que lleguen al Reino Unido, enviarlos a Ruanda. Es decir, que sí pareciera que un continente que hace una década y media estaba muy cargado al lado socialdemócrata, después giró un poco hacia el centro derecha, y ahora hay ciertos espacios donde pareciera estar albergando muchas voces de la extrema derecha. No son todos, desde luego, hay gobiernos socialistas en España, en Portugal, y hay, digamos, una diversidad de voces, pero sí vemos cómo la extrema derecha ha ido ganando espacio en este mundo tan convulso, en donde pareciera que las sociedades que tienen mayores libertades justamente se centran en esas diferencias y a veces quieren resaltarlas y posicionarse a alguno de los extremos. Preocupante, sin duda, Paula. Oye,
entre las tantas declaraciones polémicas, ¿qué tanto puede jugar esta parte del acercamiento, al menos ideológico, con Benito Mussolini, el dictador? Sobre todo porque es alguien a quien en su momento de juventud pues decía respetar o decía tener cierto reconocimiento. Incluso la nieta de Mussolini, Raquel Mussolini, pues felicitó abiertamente a Giorgia Meloni y pues le dijo: eres mi ejemplo, te admiro y te respeto. ¿Qué tanto puede jugar este acercamiento ideológico con la familia Mussolini? En 2019, perdón, no en 2019, cuando Giorgia Meloni tenía 19 años, grabó una entrevista en la cual abiertamente dijo que pensaba que Benito Mussolini había sido un buen político, que había hecho todo por Italia y que había que respetarlo. Esto marcó su carrera, desde luego, Ya y con ella esto lo despedimos. no lo ha negado. Ella realmente ha continuado en esta lógica de seguir, digamos, decir, bueno, el pasado es pasado y ya, pero no niega su pasado neofascista de participación en las juventudes del MSI, que fue el heredero del movimiento nacional fascista de Benito Mussolini. De ahí la preocupación. Sin embargo, en agosto de este año, ella, ante la preocupación internacional sobre este tema, manda un mensaje, por cierto, en diversos idiomas, en el cual dice: la extrema derecha italiana o la derecha italiana ha dejado atrás el fascismo, es cosa de la historia, y hemos condenado las políticas antijudías de Benito Mussolini. Pero está claro que esa es una alerta roja evidente para el resto de Europa, que ve con mucho cuidado, con lupa, cuáles serán los primeros pasos de Giorgia Meloni en el poder, de cara a Bruselas y dentro de su coalición de gobierno, para ver cómo está la relación de fuerzas y qué tan a la derecha se carga, siendo este un país fundador de la Unión Europea, la tercera economía. Es fundamental lo que en Roma se decida para entender el futuro del bloque europeo. Brenda, pues tienes que volar literalmente. Gracias por acompañarnos. Desde luego creo que tendremos que platicar más sobre esto porque pues preocupa que la conquista de derechos que mucho ha costado en Europa y en el mundo entero pueda verse, bueno, entredicha por este tipo de victorias. Gracias, Brenda. Buen día. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto.